Hola, bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy arrancamos con una industria que está viviendo una transformación silenciosa pero poderosa, la industria textil. Durante años el low cost, la producción deslocalizada y la moda rápida marcaron el ritmo, pero algo ha cambiado. Cada vez más empresas están apostando por volver al origen. Producción local, tejidos de calidad, proximidad con los talleres y compromiso con el entorno. Una vuelta a lo esencial, pero con visión contemporánea. Una reindustrialización a pequeña escala que empieza a marcar tendencia. Después giraremos hacia el sector inmobiliario, con una fórmula que, aunque no es nueva, está ganando protagonismo. La compra de inmuebles que ya están alquilados. Una opción que ofrece ingresos desde el primer día, pero también implica una gestión más fina y estratégica. Analizaremos por qué está creciendo este modelo y cómo está influyendo en el mercado actual. En la segunda parte del programa hablaremos de una generación que ya no se conforma con etiquetas fáciles, la generación Zalfa. Ha nacido digital, sí, pero también ha nacido con criterio. Viene con ideas claras, con exigencias éticas, con espíritu crítico y con una capacidad innata para moverse en entornos cambiantes. No consumen como sus predecesores, no trabajan como ellos y tampoco se relacionan igual. Y están marcando el rumbo de muchos sectores. Y para cerrar, pondremos el foco en quienes se lanzan a emprender en un entorno donde la única constante es el cambio, donde la competencia es global, los modelos de negocio evolucionan a toda velocidad y la resiliencia se convierte en una herramienta básica. Hablaremos de cómo se emprende hoy, con qué recursos, con qué mentalidad y con qué objetivos. Así que arrancamos Capital Empresa. Como comentaba al inicio, en un mundo donde la industria textil ha apostado durante décadas por la velocidad y la cantidad, hay quienes han decidido parar a observar y volver al origen. No por nostalgia, sino por conciencia. Recuperar los tintes naturales, cultivar sus propios pigmentos y hacerlo desde lo local, con el rigor de la ciencia y la sensibilidad del diseño. Parece casi una locura si no fuera una visión de futuro. En este viaje se mezclan campos extremeños, laboratorios creativos y una nueva forma de entender el color, no como tendencia, sino como narrativa sostenible. Lo que parecía artesanal hoy se convierte en innovación radical. Hoy contamos en el programa con la participación de Clemente Cebrián y Lola López, los dos fundadores de Tintoremus. Clemente, bienvenido. No te oímos, Clemente. Bienvenido. Sí, hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Lola, buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal estáis? Encantada de saludaros. Para empezar, y que os conozcan un poquito más nuestros oyentes, contarnos cómo surgió la idea de crear Tintoremus y cuál fue la chispa, una necesidad, un descubrimiento, ¿cómo nació? Pues la verdad es que Tintoremus es un proyecto que empezó desde otra marca, desde una marca que se llama El Ganso, donde estábamos trabajando Lola y yo, y ahí después de venir de una sesión de fotos que estamos haciendo en Extremadura, vimos que había una serie de campos en la zona de Talayuela, lo que llaman campo Arañuelo, que tiene más o menos el 98% de la producción de tabaco de España, y España es el productor número 14º del mundo de tabaco, pero que estaba en un cierto declive. Entonces vimos que en Estados Unidos se estaban sustituyendo los campos de cultivo de tabaco por campos de cultivo de índigo, del colorante índigo. Entonces vimos, oye, a lo mejor aquí hay una oportunidad, creamos valor en el campo extremeño y ya no solo creamos valor en el campo en Extremadura o en España, sino que también apoyamos ese tránsito, ese viaje hacia la sostenibilidad en moda. Y fue por eso, bueno, por qué nos pusimos manos a la obra. ¿Por qué creísteis, ¿no?, que había que invertir en tintes naturales? ¿Era un hueco en el mercado o un poco un reto técnico y sostenible?
Pues sí que veíamos que en la industria de la moda se estaba trabajando mucho a nivel tejido, pues un poliéster reciclado, un algodón orgánico. Entonces, lo que sí vimos exactamente es, como bien dices, un hueco en el color, en el tinte natural. Poder volver a ese origen y darle ese hueco, que es lo que hemos hecho. Sí. ¿Cómo nos definiríais Tintoremus Studio? Bueno, por mi parte, yo diría que por un lado es la creación, o sea, lo que es Tintoremus es la creación de valor en el campo, lo que hemos hablado con el índigo y otros tintes naturales. Además es muy bonito, no sé, porque tenemos 100.000 metros cuadrados arrendados a agricultores, además muchos jóvenes que se le da una oportunidad otra vez en el campo, ¿no? Y luego tenemos una nave de extracción con una serie de piscinas y nada, que hacemos toda la extracción del pigmento. Y luego está la propia marca en sí mismo, que es donde aplicamos esos tintes que lo aplicamos a nuestra colección, ¿no? Que eso es Tintoremus Studio. Entonces yo te diría que tiene una parte, una base muy fuerte de tintes naturales, de tejidos también, por supuesto, orgánicos y demás, pero también una parte que lo has dicho al iniciar, una parte de diseño también muy fuerte. O sea, no solo se trata que sea solo tintes naturales, sino que se trata de que lo que hagamos sea bonito. Y creo que estamos en el camino, por lo menos eso pensamos. Vuestra filosofía gira en torno a lo ruralmente urbano. ¿Cómo trasladáis esto a la experiencia del cliente? Pues en nuestra primera apertura de tienda, que está en la calle Almirante 13, ¿Sí? nosotros lo que intentamos es que el cliente, nada más llegar, de hecho, bueno, está en el centro de la tienda, hay un vivero con nuestra planta de Persicaria tintoria, de la que se obtiene el tinte. Entonces, lo que queremos es una inmersión completa y trasladar, como si dijéramos, del campo a la ciudad. De ahí viene ruralmente urbanos. Entonces, es verdad que sí nos preguntan los clientes, ¿no? ¿Qué hacen estas plantas aquí? Se proyecta también, bueno, nuestros vídeos del campo. Lo que queremos es que se vea que hemos vuelto al origen y el origen, al final de todo, es el campo, ¿no? Para esa atención. ¿Cómo lográis equilibrar sostenibilidad, accesibilidad y precio? ¿Realmente habéis logrado que todo esto no sea una barrera? Pues mira, en eso estamos. Al final es un poco es lo que estás diciendo. O sea, al final es verdad que hay una parte, toda la parte de campo y de extracción de pigmento, al final es cierto que tiene una trazabilidad que intentamos además no solo medir, sino comunicar, ¿no? Y enseñar. Entonces, y luego el fabricar también en cercanía. O sea, hay una serie de cosas que hace que la parte de precios y de cálculo de márgenes que de verdad sea muy ajustado, porque está muy bien hacer todo esto, pero si no podemos llegar, no podemos decirte que sea una marca barata porque no lo es, pero tampoco queremos que sea cara. Entonces yo creo que la clave es dar el precio justo a todo el proceso de lo que estamos haciendo. Y ese es el gran reto que tenemos. Y lo que decía Lola, o sea, nosotros ahora hemos abierto una tienda en Madrid, ojalá podamos abrir más, abrir en Barcelona, abrir en otras ciudades, pero tenemos que ir paso a paso y sobre todo viendo, o sea, tenemos que hacer todo este proyecto, pero que también sea rentable. Y sea rentable tiene que ser que llegue a la gente. Y para eso tenemos que tener los precios más asequibles y más justiprecios que podamos dentro de todo el proceso. Si no me equivoco, vosotros contáis con un equipo multidisciplinar, ¿no? En el que se encuentran biólogos, agrónomos, químicos. ¿Cómo se cruzan todos estos perfiles en el día a día? Pues sí, no es una empresa ordinaria textil. O sea, tenemos un ingeniero agrícola, tenemos biólogos, efectivamente, porque trabajamos con la incubadora de alta tecnología de Mérida. Y bueno, luego tenemos un diseñador textil, una persona en marketing y comunicación. Entonces, pues multidisciplinar completamente. Y entonces, ¿cómo se mezclan entre ellos? La verdad es que ha salido más natural de lo que pensábamos, porque al final, como el origen son los tintes naturales y todos sabemos de tintes naturales y del campo, y de hecho hacemos inversiones con el equipo, nos los llevamos allí, pues cualquier duda, cualquier problema que puedan tener, enseguida llaman al ingeniero agrícola o al biólogo, a Salva, para preguntarle cómo se podría hacer esto, qué piensa de esto y lo otro. O sea, que es verdad que ha salido de una forma muy natural. Ahora que me hablas del campo, ¿cómo influye esta cultura precisamente del campo en los valores de la empresa?
Pues ahí hay una parte que es importante y es o sea, intentamos que sea, o sea, al final del campo, lo que nosotros hemos visto, porque tanto Lola como yo, experiencia en la parte de agro teníamos muy poca, bueno, por no decirte ninguna. Entonces, hemos ido aprendiendo en estos 2 años, hemos aprendido mucho. Y lo que hemos visto también es que, eh, eh, fíjate, es una tontería, pero hay una parte que es importante en el campo y ya no solo es la cantidad de gente que ves directamente que vive de ello y que muchas veces se nos olvida, ¿no? Cuando vivimos en las ciudades, sino también lo importante que es el poder que lo que se venda tenga un margen justo y un precio justo. Es decir, al final son primera parte de un eslabón muy largo donde al final posiblemente muchas veces sean los que menos ganan, ¿no? O los que menos enriquecen de toda la cadena y al final hay una parte comercial que va detrás de venta, que es la que se lleva el margen mayor. Entonces nosotros lo que estamos viendo y vemos que es importante es darles esta visibilidad y esta remuneración que sea adecuada para ellos. Entonces esta forma de trabajar nos ha hecho un poco un equilibrio de la cadena de que el inicio es casi más importante que cualquier otra parte. Cuando a lo mejor vivimos en una sociedad donde te das cuenta que a lo mejor lo importante es la última parte, la venta, el cómo lo decoras, ¿no? Por así decirlo. Entonces nos hemos dado cuenta que todo el proceso productivo, tanto en campo como puede ser en textil, el ir a una fábrica y ver el valor que genera una fábrica, que eso también es importante, que es básico y creo que hay un aprendizaje enorme ahí que estamos intentando comunicar y ser transparentes en ello. ¿Cuáles son los mayores retos agrónomos y técnicos de cultivar y extraer tintes naturales? Pues mira, uno de los mayores retos ha sido el cultivar esta planta, Persicaria tinctoria, porque de hecho somos la plantación en Europa más grande. Siempre se hace a niveles, como si dijéramos, artesanales, en pequeñas cantidades y con pequeñas pruebas. Entonces el reto, sobre todo, ha sido industrializar esta parte, porque al final no hay información, la tenemos que estar creando nosotros. Entonces, te diría que eso ha sido, no partir de una base donde ya se haga y coger todo esto, sino que ha sido de nuevas, con un equipo que tenía muchas ganas y que hemos aprendido unos de otros. Y sobre todo, el hacerlo de nuevas. Uh-huh. Antes nos comentaba, creo que ha sido Clemente, si no me equivoco, que también juega un papel importante, no solo los tintes, sino también el diseño de lo que hacéis, ¿no? Hablarnos un poco de vuestras colecciones en cuanto a diseño se refiere. Pues mira, aquí cambiamos el orden de las respuestas, ¿vale? Y yo creo que te va a responder mejor Lola que yo. Mira, el diseño de nuestras colecciones son prendas básicas que lo que hacemos es dar protagonismo al color y al patrón. Los patrones son patrones, bueno, mucho más urbanos. Creemos que es una tendencia que está empezando, sobre todo en Norte de Europa, y que se está trasladando, y son patrones pues mucho más amplios, mucho más cómodos, que dan esa flexibilidad para el día a día. Entonces, vamos por ahí, encauzados. Ahora, más o menos nuestra colección cuenta como el 80% de hombre y 20% de mujer, que iremos incrementando. Y lo que damos es protagonismo al color. La gente se enamora de los colores. Uh-huh. Antes nos has hablado de la tienda que tenéis, de esa tienda que tenéis en Madrid. Cuéntanos exactamente qué experiencia vive el cliente que se acerca a conoceros allí. Pues mira, como ha dicho Lola, aparte de tener un invernadero con nuestras plantas ya de partida es original, ¿no? Y les explicas el proceso. Luego tienes, por supuesto, hay una relación muy clara que estamos intentando hacer entre campo, moda y luego y cine, porque intentamos explicar todo a través de una comunicación cinematográfica e incluso basándonos incluso en películas o que ha habido en el pasado, que podemos explicar toda esta evolución porque creemos que es bonito. Y luego hay una parte, Monse, que para nosotros es muy importante, que hay un corner que nosotros lo llamamos de ridai, de retintado, que lo que hace es que la gente, tú cuando es para apoyar la circularidad. Entonces, si tú estás cansado de esta camiseta y en un momento que dices, bueno, pues ¿qué hago con ella? La tengo en el fondo del armario, no la utilizo, incluso la puedes vender, ¿no? En segunda mano. Nosotros lo que damos es la oportunidad de que la lleves a nuestra tienda y nosotros le damos un baño de color y te la cambiamos de color.
y entonces te la llevas como si te hubieras comprado una camiseta nueva o por lo menos es diferente, ¿no? Entonces es muy bonito porque le das una segunda vida a los productos a través del cambio de color. ¿Cómo, hablando de vuestro proyecto, hablando de Tintoremos, cómo habéis financiado este proyecto hasta ahora? Si quieres aquí, Clemente, también contestar, sí. Yo contesto yo. Pues mira, nosotros hemos sido inicialmente nosotros y luego adicionalmente a nosotros, la verdad es que han entrado 4 socios inversores que han apostado por el proyecto y además de Lola y de mí, que estamos ahí a tope a todo, pues nos han apoyado porque hay una parte de toda la parte de campo, de extracción de pigmento y todo, que la verdad es que tienes que ir adelantando unas cantidades que son relativamente importantes y nos han ayudado a eso, así como a la creación de la marca. Entonces, tienen la misma filosofía que nosotros, están apoyándolo. Es un proyecto no con una búsqueda de un retorno a corto plazo, sino a medio-largo plazo y la verdad es que vamos muy alineados todos. Luego también, por otro lado, Dime. Perdona, Monse, y luego también el apoyo de la Junta de Extremadura, que es cierto, que lo ha visto como un proyecto prioritario y que realmente ahí estamos recibiendo un empujón en esta parte porque estamos intentando, creo que lo estamos haciendo, creando valor en Extremadura. ¿Podríais explicarnos un poco cuál es el proceso desde que cultiváis, digamos, esta planta hasta que se convierte en un tinte? Porque a veces no somos conscientes del proceso, ¿no? que siguen todas estos tintes naturales o esta manera de tratar con el textil, y me gustaría que nos explicases un poquito el proceso que se sigue, cuánto tiempo se tarda en que pase todo eso. Pues mira, en este caso, el proceso aquí en España, donde estamos cultivando en Extremadura, comienza en marzo y acaba más o menos en octubre. Se trata como si dijéramos de 4 cortes, es decir, la planta crece y se pueden hacer hasta 3, 4 cortes. Esto dependiendo del calor y la temperatura que hace en estos meses. Y en cada corte lo que se hace es, se corta, se pasa a una primera piscina, que es lo que hemos habilitado cerca de los cultivos, que es una planta de extracción, y entonces comienza con el primer paso, que es la fermentación, el segundo paso, que es la oxigenación, y el tercer paso, que es la filtración, ¿no? Entonces, con esos 3 pasos terminamos con una pasta de índigo, que más o menos estos 3 pasos, para que os hagáis una idea, son entre 2 y 3 días. Terminamos con una pasta que es sólida, esta pasta se seca y la pulverizamos y ya tenemos, como si dijéramos, el producto. Entonces, en 4 o 5 días ya tenemos ese producto que se puede aplicar en el sector. Y así hasta 3, 4 veces, como te decía, depende del clima. Antes me comentabais, no somos un producto barato, pero tampoco queremos ser un producto caro. ¿Crees que el público en general, los consumidores, cada vez toman más conciencia de eso? ¿Están apostando más por este tipo de textil, por volver a los orígenes, por vigilar más la sostenibilidad? ¿Cómo estáis viendo en general la aceptación de todo este tipo de productos? Pues mira, la verdad es que aquí hay una pregunta que puede ser un poco maligna, entre comillas, y es que si aquí preguntas a todo el mundo y le dices, oye, tú, ¿te comprarías un mismo producto si fuera una base sostenible o no? El 90% te va a decir que sí, obviamente, ¿no? No, queda luego fatal. ¿El qué? Si no, queda fatal. Y si no queda fatal la persona que responda. No, pero sobre todo aquí la clave es, Monse, lo que decíamos vale, pero ¿a qué precio, no? Entonces yo creo que el gran reto que hay para que en parte en textil, ¿no? Que todo lo que tenga un componente sostenible es el trabajar lo que has preguntado tú antes, es el tener precios que sean más o menos de mercado acordes a lo que la gente está dispuesta o puede gastarse, ¿no? Entonces nosotros ahora mismo es verdad que tanto la venta online como la venta en tienda ha empezado muy bien y tiene muy buena pinta, pero si queremos llegar al gran público y de forma constante ir creciendo, el gran reto es ese, el poder llegar a ofrecer un producto que seas con una base sostenible a un precio similar a los que a lo mejor no lo están haciendo tanto. Y no me estoy yendo ni mucho menos a las marcas low cost porque por ahí no podemos entrar, sino a marcas de mercado donde nosotros podamos ofrecer un producto en las mismas condiciones que el resto.
Hasta ahora, ¿cómo está siendo el feedback que recibís de los clientes? Pues el feedback, la verdad es que es bastante positivo, sobre todo para una apertura que llevamos días y Sí. también bueno, y online. Y es verdad que gusta mucho la historia, gusta mucho también el concepto del color, porque al final, bueno, pues sí es verdad que se encuentra una diferenciación en este caso en el producto, ¿no? Con un algodón orgánico no se encuentra, con un tinte natural sí se encuentra, es un color pues mucho más asociado a la tierra, es como más pálido, bueno, tiene sus características. Entonces, es verdad que sí se encuentra una diferenciación en el producto y los clientes enseguida se dan cuenta y preguntan, ¿no? Preguntan esa historia de dónde sale. Y es verdad que el generar valor en el campo y asociado a Extremadura, a la España vaciada, pues es algo que en general está gustando y sobre todo interesando a la gente. Sí. ¿Cuál es? Y luego una cosa, ¿puedo añadir una cosa? Sí, claro. Y luego, y luego, Monse, que aunque esta primera tienda esté en Madrid, ojalá podamos abrir ahí en Barcelona, y porque además viene gente, mucha gente de Barcelona, la tienda es muy bonita. O sea, queda muy mal que lo digamos nosotros, pero Sí, pero está bonito. la tienda queda muy bonita. La verdad es que la ha ideado, la ha salido de la cabeza de Lola, y la verdad es que la tienda ha salido preciosa en todos los sentidos, ¿eh? Pues tendremos que anotarnos, ¿no? Y ir a visitarla en cuanto pisemos Madrid. ¿Cómo nos definiríais vuestro cliente objetivo? Pues tú o yo, Lola, yo empiezo, lo digo yo. Si quieres empezar tú. Sí. Sí, bueno, yo te diría, a lo mejor lo sabes tú mejor, pero yo te diría que cliente objetivo es, estamos viendo según un poco el tipo de familia de producto, ¿no? Porque a lo mejor hay artículos como más sudaderas y demás con tintes naturales que van a gente un poco más joven y otro un poco más mayor, pero el rango de edad ahora mismo que estamos viendo es muy amplio. Quizá la media, que si te diríamos una media, estaría en torno a 40, 45 años, quizá, pero esto se puede abrir muchísimo hacia arriba y hacia abajo, ¿eh? O sea que al final estamos viendo que es una media muy amplia, lo cual es muy bueno, pero también es complicado a la hora de comunicarlo. ¿Cómo, ya sé que no tenemos una bola de cristal, pero vamos a soñar un poco? ¿Cómo os gustaría veros con Tintoremus dentro de 5 años? Pues nos gustaría vernos con más tiendas, con más cultivos. O sea, es verdad que siendo un cultivo alternativo al tabaco de verdad, ¿no? Y nos gustaría viendo nuestra ropa por la calle, ¿no? O sea, coloreando con tintes naturales todas las calles. Entonces, al final, que de todo negocio, al final, es pues que se haga algo más grande para tocar a más gente, ¿no? Y para generar más valor. A medio plazo, ¿os gustaría trabajar, no diría trabajar, ¿no? Pero os veis como tintoreros para otras marcas o siempre con marca propia? ¿Os gustaría hacer eso? ¿O siempre mantener vuestra marca? Pues mira, hay una serie de marcas, algunas españolas y muchas de fuera, bueno, muchas tampoco me va a pasar, algunas de fuera que están, que están contactando, están contactando con nosotros para hacerles colecciones cápsulas, o como colecciones concretas de ellos con Tintoremus, y la verdad es que ahí es atractivo. Lo que pasa es que ahí hablamos mucho de, joder, ¿dónde está el límite de lo que hacemos nosotros y pasar a lo mejor ese saber hacer o ese fondo de comercio a un tercero? Entonces tenemos que hacerlo de forma muy seleccionada y muy bien porque aquí es muy importante todo el proceso, pero el mantener el fondo de comercio de marca, o sea, el valor de marca, porque el proceso que hay detrás, así tenemos contado muy rápido, pero es muy complejo, llevamos mucho tiempo con ello, ¿no? Entonces ahí hay un equilibrio de colaborar con otras marcas, pero tampoco hacerlo a lo bestia con todas las que se nos acerquen, porque se nos puede ir de las manos. Si no me equivoco, me habéis dicho que lleváis unos 2 años con Tintoremus, ¿es así? ¿Cómo nos describiríais todo ese proceso desde que os lanzáis, ¿no? Un poco a decir, venga, vamos allá con el proyecto hasta fecha de hoy? ¿Cuáles han sido los mayores aprendizajes de toda esta carrera? Uy, pues si quieres esto contesto brevemente, pero completas. Empieza todo con una idea loca que además era bastante, bueno, en ese momento se ve bastante
ambiciosa, ¿no? Pero al final, como toda idea, te pones a ejecutarla y poco a poco, pues va saliendo el camino. Es verdad que nace con una idea de solo dedicarnos a los tintes naturales, y en el camino nos damos cuenta que es verdad que para acercar a la industria y decir es posible enseñar una marca detrás, pues es verdad que es ponerlo en práctica, ¿no? Entonces al final acabamos con esa marca. En cuanto a aprendizajes, te diría que muchísimos, porque había mucha gente que en un inicio empieza en el proyecto, pero bueno, tú vas creciendo y vas viendo vías y demás, y quizá no es lo que vemos todos por igual, ¿no? Entonces, al final, se va haciendo el proyecto conforme los que creemos vamos tomando un camino, una dirección, ¿no? Y el aprendizaje, yo creo que te diría, fíjate, que ha sido creer muchísimo en un equipo, en un entorno del que no tenemos absolutamente nada que ver, que es el campo, ¿no? Entonces, al final, ahí ese delegar, ese saber que tú ahí no sabes tanto, ¿no? Yo creo que ha sido el aprendizaje mayor que en este caso yo me he podido llevar. No sé, Clemente, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo lo mismo. O sea, el tocar, es una empresa que toca un proyecto que toca distintos palos, que toca la parte de agro, que toca la parte de I+D y que toca la parte de moda. Entonces, hay un aprendizaje importante y luego, por otro lado, lo que decía Lola, es un proyecto que es verdad que al principio me ha hecho gracia, Monse, cuando nos has presentado que has dicho un proyecto que puede sonar loco, pero que luego puede tener sentido, ¿no? Pues esa frase tuya tiene gracia porque al principio era solo loco, pero ahora de repente parece que tiene sentido, ¿no? Y es lo que oyes de la gente, ¿no? Entonces, ahí hay una parte bonita porque ha habido muchas veces que hemos tenido que luchar y todavía lo que nos queda, ¿eh? Hemos tenido que luchar con, oye, esto, como un poco entre comillas de soñadores, pero a ver si esto realmente puede ser rentable y puede funcionar, ¿no? Y creo que poco a poco estamos viéndolo, ¿verdad, Lola? Que tiene sentido, con muchísimo trabajo detrás, con mucho esfuerzo, con un equipo que es fundamental, pero ahí estamos, ¿no? Entonces, pues el ver que tiene sus frutos, que da sus frutos, pues al final es la gasolina que te sigue para seguir andando y seguir avanzando. Pues Clemente, Lola, ya para finalizar, para aquellas personas que nos escuchan, que quieran conocer más lo que hacéis, ver vuestros tintes, vuestras prendas, recordarnos página web, tienda donde visitaros en Madrid, bueno, recordarnos todo lo que tengamos que recordar para encontraros fácilmente. Pues mira, nuestra web, fácil, www.tintoremus.com. Nuestra tienda está en la calle Almirante 13, ahí os esperamos y os contaremos toda la historia. Y en Instagram también os podéis escribir, preguntar, estamos todo el día contestando a todas las preguntas y todo lo que se quiera saber sobre Tintoremus. Pues Clemente, Lola, muchísimas gracias por habernos acompañado, por compartir con nosotros este proyecto en el CUNIS Tradición, Sostenibilidad y Innovación, y muchos éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Adiós. 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 Invertir en el mercado inmobiliario siempre ha sido sinónimo de estabilidad, pero también de procesos largos, papeleo y a veces más incertidumbre de lo que aparenta. En los últimos años, sin embargo, ha empezado a consolidarse un modelo diferente, comprar viviendas que ya están alquiladas con contratos en vigor y rentabilidad asegurada desde el primer día. Una fórmula que reduce riesgos, ahorra tiempo y abre la puerta a una inversión más inteligente, incluso para quienes no tienen experiencia previa en el sector. Y de todo esto hablaremos con Rebeca Pérez. Ella es CEO y fundadora de Inviertis. Rebeca, bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias. Rebeca, para empezar, ¿cómo nos definirías la misión y la visión de Inviertis a día de hoy? Pues nuestra misión es proveer de inversión al inmobiliario al inversor
siempre vinculado al inmobiliario con independencia de su capacidad un poco, ¿no? Y por su capacidad no hablo solo económica, sino hablo también de sus conocimientos, de su nivel de profesionalización o incluso de su disponibilidad de tiempo, porque en definitiva lo que hemos intentado es, o lo que estamos haciendo, es facilitar la inversión inmobiliaria. Ahí es donde estamos. Rebeca, cuéntanos de una forma un poco práctica, ¿cómo funciona vuestra plataforma desde que llega una vivienda alquilada hasta que se cierra una inversión, por ejemplo? Bueno, pues gracias por la pregunta, porque en el fondo nosotros somos un marketplace, ¿no? Tenemos los dos laditos, tenemos el del vendedor y tenemos el del inversor. Por la parte del vendedor, nosotros a día de hoy trabajamos tanto con particulares como con grandes fondos, pero me voy a centrar en la parte del particular porque a lo mejor es más concreta, pero llega una persona a nosotros que tiene un piso con inquilinos, que desea vender y que no sabe cómo. Bueno, nosotros lo que hacemos es coger este inmueble, conversamos con el inquilino, recogemos toda la información necesaria para la venta. Y esto es desde personarnos en el inmueble, levantar planos, tour virtual, todo, hasta saber qué se está pagando de comunidad, de IBI, etcétera. Y con toda esa información se lleva a nuestra plataforma, que es, yo digo que es un mix entre portal inmobiliario, agencia inmobiliaria y banco, ¿no? Porque en el fondo lo que hace es listar inmuebles desde una perspectiva financiera. Es decir, cogemos estos pisos y le hacemos un análisis de rentabilidad. Pues cuál es su rentabilidad bruta, cuál es la rentabilidad neta, cuál es la TIR de la inversión, porque todos los gastos e ingresos están dentro de la plataforma y funciona como una calculadora financiera pues muy potente. Entonces, del otro lado, ¿no?, que es el inversor, cuando llega a la plataforma e ingresa, lo que se encuentra es pues una web donde le permite filtrar oportunidades de inversión inmobiliaria que ya están rentando por toda España, donde puedes filtrar desde localización, presupuesto, que sería como lo más común, hasta tipología de ocupación, es decir, oye, si es vacacional, si es habitual, si es por habitaciones, ¿no?, que ahora está también muy en vogue, e incluso la rentabilidad mínima a la que está dispuesto a invertir, ¿no? Y cuando entra en el detalle del inmueble, pues se encuentra todo esto muy detallado, el análisis de financiero ya realizado, una calculadora donde puede juguetear y dice, es que quería pedir hipoteca. Vale, pues ¿qué pasa si ofrezco 50.000 menos? Bueno, eso es una burrada, yo ofrezco 5.000 menos y además pido 50.000 de hipoteca y le hace todos los cálculos. Y desde ahí mismo el inversor ya puede plantear una oferta y que le llega al propietario. Podríamos decir que prácticamente ofrecéis servicios 360 desde que un inmueble entra hasta que encuentra al inversor. Pues sí, porque además de lo que es el proceso de selección y compra del activo propiamente dicho, que es a lo mejor lo que te detallaba al inicio, también pueden inclusive luego contar con la gestión del alquiler, damos asesoramiento financiero, damos asesoramiento fiscal. Son muchos los inversores que llegan a nosotros y nos dicen, oye, mira, estoy pensando en invertir, pero no sé por dónde empezar y tengo pues 400.000 euros, ¿no? Y entonces aquí ya empiezas a hablar con el inversor y dices, vale, pero ¿cuáles son tus objetivos? Ajá. Evidentemente todos queremos ganar mucho dinero, hasta aquí está claro, pero bueno, ¿para qué quieres el dinero? Pues para la jubilación. O no, mira, pues lo quiero ahorrar para cuando las niñas sean mayores. O bueno, porque esto muchas veces te da muchas señales de cuál es la aceptación de riesgo que tiene el inversor. Todos queremos ganar mucho dinero, pero ganar mucho dinero, nada que tú no sepas, implica normalmente mucho riesgo, ¿no? Y tienes que encontrar el balance que realmente le encaja al inversor. O sea que en realidad hacemos esto, o sea, seleccionamos los activos, los ponemos en la plataforma y luego damos todo el asesoramiento necesario hasta que el inversor invierte y después de que invierte seguimos gestionando estos pisos desde Inviertis porque tenemos una gestión integral del alquiler también. ¿Cuánto tiempo hace que estáis en mercado? Pues desde 2019, ya siempre decimos que somos una startup ya madurita. Nos hemos encontrado de todo, porque fíjate que hemos pasado por pandemia, hemos pasado por 2 o 3 cambios legislativos que afectan a la ley de la vivienda, con cambio de ley hipotecaria, o sea, hemos dado con todo, llevamos de tiempo. ¿Cómo nos describiríais desde qué ha sido vuestra evolución desde que arranca el proyecto a fecha de hoy? Yo creo que nuestra evolución se ha basado en un profundo conocimiento de lo que necesita el inversor. Entonces, empezamos como
como la verdad, éramos gente que no sabíamos nada del sector inmobiliario, que estábamos haciendo una propuesta 100% tecnológica. Nuestro objetivo era vender pisos con inquilino por Internet y lo hemos cumplido, pero en el camino hemos evolucionado hacia un modelo mucho más inmobiliario y de mucha más atención al cliente, ¿no? Donde sí, tenemos una tecnología muy chula, que hace cosas muy chulas y que permite dar mucho apoyo, pero no es el fin, es una palanca. Y lo que nosotros tenemos realmente detrás, que es todo un cuerpo de asesores comerciales que ayudan al inversor a tomar decisiones, es lo que realmente a día de hoy otorga valor a la plataforma. ¿Cuál es vuestra rentabilidad media? ¿Cuál es la rentabilidad en este tipo de inversión? Es una pregunta muy complicada de responder porque depende de un montón de parámetros, en especial de la zona. Sí. No sé, asumo que estás en Madrid. En el mismo Madrid, pues tienes rentabilidades en el sur de Madrid que pueden estar por encima del 6,5%, ¿no? A medida que te vas acercando al Manzanares, pues estás hablando de rentabilidades que van a estar entre el 5,5%, y si ya te metes dentro de la M30, pues da gracias si en algún momento estás tocando el 3,5% o 4%. Depende mucho, pero nuestra plataforma está en torno al 6% de rentabilidad media. Es decir, como todos los pisos que tengo en toda España sumo, divido, multiplico, pues ahí lo tenemos, un 6%. ¿Qué riesgos y qué beneficios presenta el comprar inmuebles con inquilinos? ¿Qué lo diferencia de la inversión de un inmueble vacío, por ejemplo? Básicamente eliminas gran parte de la incertidumbre. Es decir, dices, oye, yo cojo un piso y le tengo que poner un inquilino, tengo que seleccionar a este inquilino, hacerle pasar una escuela al inquilino, pero yo creo que todos alguna vez nos hemos equivocado a elegir a un amigo, ¿no? Es decir, nos podemos equivocar. Cuando cogemos un inmueble que ya tiene un inquilino y que hay un inquilino que hace 2 o 3 años que viene pagando, con independencia de lo que haya pasado en el mercado, en su vida, se puede haber divorciado, puede haber perdido el trabajo, no lo sabemos, esa persona tiene mucha capacidad de seguir pagando, ¿no? Con independencia de lo que pasa en su vida. La segunda cosa que también eliminamos es lo que nosotros llamamos gastos de fricción. Es decir, tú coges un piso y no es lo mismo comprar un piso listo para vender que un piso listo para alquilar. Es que no es lo mismo. Las adecuaciones que tiene un inmueble a la hora de comprarlo tú para ir a vivir, que siempre vas a tener que hacer cosas, cuando lo pones en alquiler. Y eso implica, o sea, eliminar los gastos de fricción, que es pues a lo mejor cambiar un enchufe, dar una mano de pintura, pues yo qué sé, pues en el caso, por ejemplo, de muchas zonas de España, un piso para ir a alquilar tienes que darlo con el frigorífico, con la nevera, con la lavadora. Entonces eso tienes una inversión que tienes que hacer también. Hay zonas o determinados pisos que si no los entregas amueblados, no los alquilas. Pisos muy pequeñitos que se entiende que son estancias o para parejas jóvenes, primera vivienda, los tienes que tener con esto. Todos estos gastos, olvídate, porque ya hay una persona que está viviendo dentro, ¿no? Y por último, también además es que sales de la notaría ganando. Es decir, entonces tu TIR aumenta mucho. ¿Por qué? Porque si tú y yo compras un piso con inquilinos, vamos a la notaría el día 15, tú del 15 al 30, o sea, es que ya sales cobrando tu renta. O sea, no solo es que eliminemos los costes de fricción, sino que además empiezas a cobrar desde el primer día. Y como riesgos, pues yo creo que todos los que tengan que ver con una inversión, ¿no? En definitiva, es cierto que la inversión inmobiliaria, el riesgo no suele ser de pérdida de capital, sino a lo mejor de la rentabilidad. Pero todo el que tenga que ver con una inversión inmobiliaria, que ahora mismo, pues los que hemos conocido, ¿no? Pues que se desplome el mercado, que te pierda valor, evidentemente que te deje de pagar el inquilino, pero lo cierto es que no es ninguno de los riesgos que estarías corriendo comprando un piso vacío. O sea, no tenemos más riesgos. Diría que todo lo contrario, tenemos muchos menos porque los controlamos antes. Rebeca, si no me equivoco, fuisteis la primera plataforma en vender una vivienda pagando con bitcoins. Cuéntanos o explícanos un poquito eso. Bueno, eso es verdad y a la vez es mentira. Es decir, bueno, es verdad, no, te digo por qué, porque es verdad que nosotros fuimos la primera plataforma que estuvimos ofreciendo la venta de inmuebles en Bitcoin, pero luego también es mentira porque, como sabes, a efectos, o quizá no lo sepas, pero a efectos reales tú no puedes comprar con Bitcoins, ¿no? A efectos legales no es una moneda de curso legal en el que te vayas y compres con Bitcoins. Al final, la transacción en la plataforma se realiza con Bitcoins
pero luego cuando vamos al notario hay que pagar en euros dubidú, que digo yo, ¿no? Entonces, es verdad, pero es mentira. Se encontró un momento de mercado en el que ya sabes que se estaba trabajando mucho con el Bitcoin y personas que estaban dispuestas a aceptarlos como pago. ¿Cómo ves el futuro del cripto inmobiliario? ¿Será una opción real o más bien un nicho? Me da miedo responder a esa pregunta. Yo creo que va a ser real, pero que va a tardar mucho todavía hasta que tengamos... Ya estamos en un marco regulatorio muy severo. En Europa legislamos todo antes inclusive de ponernos a trabajar y luego no hay que olvidar pues que ahí hay siempre lobbies de influencia que en definitiva pues pueden estar más o menos interesados que esto pase. Yo creo que es una realidad porque es imparable, de hecho ya está pasando en otros países, pero que en Europa nos va a costar muchísimo. Lo que no sabría vaticinarte es si son 5 o 10 o 15 o 20 años de que lleguemos a esa realidad, pero me consta, nosotros de hecho es una vía que ahora mismo no trabajamos porque nos da más trabajo que dinero, a serte franca, y que dejamos a gente que realmente está experta en el negocio, que lo está haciendo muy bien dentro de sus limitaciones legales. Yo entiendo que todo el proceso que nos contabas al inicio de vuestra plataforma, desde que entra un inmueble hasta que encontráis al inversor, es 100% online. Sí, es 100% online, salvo el notario. Vale. Salvo el notario, que del notario no nos podemos librar. Como te digo, es un aspecto regulatorio que demarca nuestra intención de hacerlo completamente digital. Pero sí, efectivamente, todo el proceso es digital. De hecho, las arras se firman en digital. Es común, además, que estemos vendiendo inmuebles, pues por ponerte un ejemplo, en Salamanca y tenga el vendedor en Madrid y tenga el comprador en Barcelona y que se está haciendo una firma desdoblada, con lo cual no se llegan a conocer durante el proceso y más del 70% de las ventas que hacemos son sin visita, o sea que ni siquiera llegan físicamente a visitar el inmueble. Los aspectos físicos, en verdad, son la parte que nosotros hacemos operacionalmente, ¿no? Mandar a un arquitecto o un fotógrafo dentro del inmueble que verifica la condición del mismo y que, por lo tanto, permite que luego sí que estemos hablando de una venta digital. ¿Cómo se ha adaptado el consumidor, los tres actores que participan en vuestra operativa, es decir, el vendedor, el inquilino, el inversor, a que todo sea digital? ¿Cómo se han acostumbrado a este cambio, digamos? Bueno, siempre digo que la pandemia nos ayudó mucho, desafortunadamente, ¿no? Ayudó mucho a acelerar este proceso. Creo que muchas personas, no sé, mi suegra, ¿no? Empezó a utilizar la banca online, tiene 86 años, a utilizar el WhatsApp, a entrar en un momento determinado a hacer un clic en un enlace, ¿no? Entonces, nos ayudó mucho a acelerar el proceso. Los inquilinos son un sujeto bastante paciente de nuestro proceso, con lo cual no han necesitado demasiada adaptación, si te digo la verdad. Y, evidentemente, los procesos de adaptación también van muy relacionados con la generación, ¿no? Es decir, a más joven es el sujeto, por decirlo de alguna manera, pues más habituado está a los procesos digitales. Pero te diré que nos encontramos cada vez menos personas que nos dicen esto de, ay, no, yo es que si no me puedo ir a tu oficina y te puedo ver, yo no. La verdad es que nos lo encontramos muy poco, muy poco, porque las personas, también te digo que precisamente Internet ayuda mucho a generar confianza. Hacer una búsqueda sobre Invertis y van a encontrar cientos de entradas sobre pues, los artículos de opinión que damos, los programas en los que participamos, los premios que hemos ganado, las reviews que tienes en Google. De hecho, ayudan a generar confianza incluso más que si estuvieses en una tienda en una esquina que hoy está y mañana no está, ¿no? También llevamos muchos años ya dentro, bueno, muchos, no son 25, pero ya empiezan a pesar algunos, ¿no? Desde 2019 y ayuda a que el cliente también adapte a estos procesos de digitalización que, en definitiva, lo que hacen es facilitarle la vida. Al final, tú estás en tu casa, lo ves todo desde tu móvil, desde tu ordenador, no te pido que te vengas aquí a firmar un papelito, o sea que
al final lo recogen muy bien. Antes nos comentabas que en el camino desde que en 2019 hasta ahora os habéis encontrado con varias reformas de varias leyes, ¿no?, que os han afectado directamente. En este caso, ¿cómo os está afectando? ¿De qué forma os afecta la regulación de los alquileres, sobre todo en las grandes ciudades? Al principio, te digo que lo cogíamos no sé cómo decírtelo, ¿eh? O sea, qué fastidio, porque ahora han cambiado la ley. Claro, cuando llevamos ya 4, y no sé cuántas llevamos ya de cambios, es que es idiosincrático de tu negocio y que tienes que trabajar con ello y ya está. Entonces, nos impacta evidentemente y nos impacta mucho, pero sobre todo lo que impacta es la incertidumbre y la falta de seguridad jurídica. O sea, no importa cuánto restrictiva sea una ley, siempre que creas que esa va a permanecer así durante mucho tiempo. Y ahora mismo estamos en un entorno que está legislando para gobernar y no viceversa, y eso es un problema porque cambian las reglas del juego cada 5 minutos. Yo estoy basada en Cataluña, me gusta ser profeta de mi tierra, pero llega un momento que te lo ponen imposible, ¿no? Entonces, desafortunadamente, mira que tenemos un inversor como muy arraigado, ¿no? Porque quiere bueno, pues como todos, su tierra, ¿no? Y quieren hacer que su tierra prospere y que ahora mismo, pues con todas estas regulaciones se ven abocados a no invertir en su tierra. Por suerte, nosotros, al ser una plataforma que tiene una amplia cobertura estatal, oye, si no quieres invertir aquí, invierte aquí. De hecho, te diré que eso permite pues que incluso se beneficien de mejoras en torno al ITP, ¿no? Por ejemplo, en Madrid estáis muy cómodos con vuestro 6% de ITP. Estoy en Barcelona, ¿eh? Estás en Barcelona, sí. Perdóname. Pues, ¿qué te voy a contar? Que no sepas, de aquí vivimos en el infierno. Claro, tenemos nuestro inversor catalán, viene aquí y dice, es que yo voy a invertir en Cataluña. Vale, pues es que en Cataluña tenemos esto. Ostras, es que... Vale, pues mira, tengo esto en Madrid al 6% de ITP, esto el 8% en Murcia, esto... Claro, al final lo que hace es ponerse un poco más imaginativo, un poco más creativo para poder seguir invirtiendo. Porque hay una realidad que está clara y con independencia de cualquier tipo de legislación, es que hay liquidez en el mercado. Hay inversor que quiere invertir, necesitan invertir porque el IPC se nos está comiendo cada año. Y hay un inversor que me ha llegado a decir, yo invierto no para tener más, sino para no tener menos, porque se lo comen a impuestos y la inflación se los come. Entonces, buscamos alternativas en otros mercados más favorables, en otras comunidades autónomas más favorables, mucho menos regulables y con liquidez parecida. O sea que sí, afecta mucho, pero de hecho ahí está también nuestro trabajo en poderle buscar alternativas al inversor que les permita rentabilizar los ahorros. ¿Cómo veis el panorama para este 2025 tras la caída de tipos y la menor inflación? Pues muy favorable, la verdad es que creo que nos esperan muy buenos momentos todavía por delante en el mercado porque, como digo, hay mucha liquidez, todavía sigue habiendo muchísima liquidez y lo que sí que nos enfrentamos es a una falta acuciante de oferta, sobre todo para primera vivienda y es un tema social importantísimo que no creo que sea el momento para tocarlo, pero que a efectos de inversor y a efectos de lo que a nosotros nos toca, que tenemos vivienda alquilada, nosotros tenemos producto donde no hay producto, ¿no? Entonces, el inversor encuentra en nosotros una muy buena alternativa, un muy buen lugar donde comprar porque... Sí, mira, cuando nosotros empezábamos en 2018, donde empezaba a pelotear el modelo, nos viene y decían, bueno, ¿yo por qué voy a comprar un piso con inquilino si tengo un piso vacío en la puerta de al lado y lo puedo alquilar como yo quiera? Yo conozco al inquilino. Claro, eso ya no me lo dicen. O sea, ahora mismo es que no hay otro producto. O compras nuestro producto alquilado o además te vas a encontrar con un mercado donde el que va para vivir está dispuesto a pagar por encima de lo que ese inmueble verdaderamente valga porque o compra eso o no vive en ningún lado. Con lo cual, bueno, estamos en un momento en que el mercado necesita comprar y el inversor necesita comprar
y le acompaña pues muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo pues tener mejor acceso a la financiación y apalancarse. Rebeca, ¿dónde tenéis presencia en la actualidad? En las 52 provincias. Es que trabajamos por toda España. También tenemos presencia en Miami, es un mercado que nosotros estamos trabajando activamente. Y luego además ofrecemos otra serie de servicios que no solo únicamente la vivienda alquilada, porque también tenemos a disposición del inversor fondos donde puede invertir en periodos cortos de unos 12 meses, por ejemplo, fondos que hacen flipping inmobiliario o fondos que invierten en deuda, y de estos también trabajamos con un par de fondos en Estados Unidos para dar rentabilidad a aquellos que quieren meterse con el dólar. ¿Cómo dirías que está evolucionando el interés y el comportamiento de los nuevos inversores? Hablo de los que son menores de 30 años y con perfiles digitales. Pues la verdad es que en contra de lo que yo pensaba que pasaría, nos encontramos con un inversor joven que sigue entendiendo, o sea, creo que es algo súper cultural en España, que sigue entendiendo que en el inmobiliario tiene un valor seguro o un valor conservador, ¿no? Y los tenemos muy interesados. Nosotros nos encontramos mucho expatriado que está invirtiendo en España, ¿no? Que está ganando muy bien fuera, pero dice, oye, mira, voy a invertir en inmuebles, que mi abuela me ha dicho siempre que comprar un piso es lo más seguro que hay, ¿no? Y aparte, claro, como les producen estos, en contra de otros productos que quizás tengamos en el mercado del inmobiliario, cuando pones una vivienda alquilada, claro, tú tienes un flujo de caja mensual, o sea, tienes la plusvalía al final de la inversión, como en cualquier otra inversión, pero es que además aquí tienes flujos continuados cada mes que te permite pues, seguir haciendo crecer tu patrimonio o pegarte la buena vida, ¿no? Con lo cual los jóvenes inversores siguen entendiendo muy bien y apostando por el inmobiliario y claro, con un proceso digitalizado hablas su idioma en este sentido, ¿no? No necesitan estar ahí haciendo el papeleo, sino que pueden tenerlo accesible desde su móvil como están acostumbrados con todo lo demás. Rebeca, ya para ir finalizando y centrándonos en Inviertis, ¿cuáles serían ahora vuestros objetivos más cercanos? Pues la verdad es que nosotros empezamos el año pasado, como te digo, a abrir varias nuevas vías de inversión y una de las más remarcables, aparte de la que te comentaba de los fondos, es que nos hemos movido también de volumetría. Es decir, hasta ahora hemos estado hablando de pequeño inversor. Pequeño y mediano inversor puede ser desde el que compra un piso de 40.000 euros en Alicante al que me compra 3 de 200.000. O sea, sigue siendo un pequeño y mediano inversor. Para empezar, de hecho ya hace más de un año estamos trabajando con hoteles, edificios de distintos usos y tipologías, carteras de inmuebles, hasta 15 millones más o menos. Y hemos descubierto que en muchos casos el mismo que nosotros pensábamos que era un pequeño inversor, detrás tiene un family office y hacen este tipo de inversiones. Y nos pasaba lo mismo con el que a lo mejor nos estaba vendiendo 2 pisitos o la empresa nos estaba vendiendo 3 pisitos que tenía también hoteles por detrás. Entonces, lo que hemos hecho aquí es coger una faja más amplia de la inversión, ¿no? Inmobiliaria, desde los pisitos de 40.000 euros hasta edificios de 15 millones y todo con un proceso, también es verdad, y no te voy a mentir, que la parte de gran volumen, nosotros lo llamamos, con lo que es hasta 15 millones, es bastante menos digital que la otra parte, ¿no? Porque estos families offices, estos fondos, este gran inversor requiere de otro tipo de atención, pero bueno, espero que con el tiempo lleguemos a los mismos niveles de digitalización. De hecho, estamos haciendo ahora una transformación de la web que verá la luz en septiembre, que justamente da entrada a digitalizar el acceso a la información, no todavía a la venta de estos inmuebles. Pues Rebeca, ahora sí, ya para finalizar, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información, contactar con vosotros, ver lo que les podéis ofrecer desde la plataforma, recuérdanos vuestra página para que os encuentren rápidamente. Sí, en Inviertis nos vais a encontrar en www.inviertispro.com, pero que si buscáis Inviertis en un buscador, seguro que vais a encontrar un enlace rápido a la plataforma y además tenéis una centralita donde os vamos a estar atendiendo inclusive los fines de semana. Tenemos
gente que está constantemente a vuestra disposición, e incluso por WhatsApp somos súper omnicanales, al final es lo que pide la gente, así que nos podéis encontrar para empezar a invertir en inmobiliario en inviertispro.com. Pues Rebeca, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa y presentarnos vuestro modelo de inversión inmobiliaria. Muchísimas gracias. Un placer, gracias a vosotros. Un saludo, adiós. Bueno. Hay una nueva generación que no entiende el mundo sin una pantalla en la mano, que navega entre el contenido y el propósito con una velocidad que muchas veces descoloca a las marcas. No es solo que hayan nacido digitales, es que han nacido con un criterio. Se mueven entre plataformas, crean sus propios códigos y no compran lo que no conecta con su forma de ver la vida. No responden a estímulos tradicionales y han convertido el consumo en una forma de expresión. Las empresas que quieran sobrevivir, no digamos ya destacar, tienen que entender cómo piensan, qué rechazan y qué les mueve. Y de todo esto hablaremos hoy con Miguel González Durán. Él es el director general de la agencia TKMF. Miguel, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Miguel, para conoceros un poco, explícanos exactamente qué es TKMF y a qué os dedicáis. TKMF es The Mother, Kids and Family. Somos una agencia especializada en marketing y comunicación dirigido a generación alfa y generación Z y sus familias. Desde hace 10 años venimos ayudando a las marcas a conectar con este público objetivo tan especial, tan distinto, tan diferente, como son los niños y los adolescentes. Uh-huh. ¿Cómo definirías desde vuestra experiencia a la generación Z y a la generación alfa? Bueno, son dos generaciones diferentes. Nosotros trabajamos mucho más con la generación Zalfa. Sí, luego voy a ella, pero para entender un poquito cómo llegamos. La generación Z son, les llamábamos nativos digitales, sí, en su momento, pero realmente los que son nativos digitales son la generación alfa, porque son los que realmente nacen con Internet, exactamente con la IA debajo del brazo, con la inteligencia artificial debajo del brazo. La generación Z es una generación que se educó con Internet recién nacido, es una generación que ha aprendido a modelar deseos y aspiraciones justamente a través de las múltiples pantallas que se les abría con Internet, y es una generación que han creado un lenguaje especial porque necesitaban precisamente una identidad propia, y es una generación que efectivamente eran esos nativos digitales, por así decirlo, con cierto compromiso con el entorno, y que tienen sus problemas también a la hora de o han tenido sus dificultades a la hora de su desarrollo laboral. Uh-huh. Dime, perdona. Y estamos hablando de una generación que va desde los 16 años ¿sí? hasta los 30, 31, ¿no? Uh-huh. Es decir, las generaciones son 15 años, cada 15, y esta sería la generación Z. Uh-huh. La generación alfa justamente está naciendo, los mayores de la generación alfa tienen 15 años ahora, uh-huh. 16, y el más pequeño de la generación alfa tiene exactamente 2 años. Uh-huh. ¿Qué impacto están teniendo estas generaciones o qué impacto han tenido en el mundo del consumo y del marketing?
¿De qué generación me hablas? Empezaré por la generación Z. Bueno, han tenido un impacto brutal porque han cambiado muchos paradigmas la generación Z. Muchos paradigmas en la forma de comunicar y en la forma de estar presente en el mundo del consumo por parte de las marcas. Uh-huh. Es decir, el tema de ser nativos o de manejar la digitalización de la manera que ellos lo gestionaban, o la hiperconectividad, o esa fusión que hacían del online y lo offline, les ha marcado porque con ellos también ha crecido todo el tema del consumo y de la compra digital. Uh-huh. Es una generación que tiene una influencia notable sobre la transformación de las compras, sobre cómo las marcas han tenido que cambiar el paradigma de la comunicación hacia ellos y también sobre el interés que esta generación mostraba sobre marcas con cierto compromiso. Uh-huh. Todo el tema medioambiental era un tema que les ha preocupado notablemente y de hecho hicieron una apuesta decidida por ello y la Z ya se distinguía precisamente por hacer compromisos en la compra, en el consumo, es decir, uh-huh, por optar por marcas que tuvieran un código ético o que fueran éticas o así lo representaran, ¿no? Uh-huh. Antes me hablabas, ¿no?, de esa nueva generación Zalfa, que sería un poco... Sí. Cuéntanos un poco qué significa exactamente ese concepto. Bueno, Zalfa, generación Z, generación alfa, es la mezcla de estos dos conceptos. Uh-huh. Porque la generación Zalfa coge a los mayores de la generación alfa, a los que tienen 13, 14 y 15 años, y los une a los últimos de la generación Z, que tienen 16, 17 y 18 años. Porque tienen más en común ellos entre sí, uh-huh, que los chavales de 17 años de la generación Z con los chavales de 30 años de la generación Z. Entonces hay un punto de determinados conjuntos, uh-huh, no sé el término ahora, pero es ese punto de encuentro de las dos generaciones, uh-huh, justamente por las cosas que les unen y no por las que les separan. Uh-huh. Les unen muchas más cosas que con sus mayores, ¿no? ¿Qué tiene la generación Zalfa que desafíe las formas tradicionales de comunicar y de vender? Bueno, como les decía, al final, estos sí que están hiperconectados. Es decir, estos sí que son nativos digitales que han nacido justamente con la digitalización, no, con un aparato, con una pantalla debajo del brazo, y con la IA, con la inteligencia artificial, ¿no? Y esto clarísimamente ya está transformando el consumo. Son chavales que tienen un poder económico importante, porque estamos hablando de 1.642 millones de euros anuales de gasto propio de bolsillo, uh-huh, que gastan 7.200 millones de euros al año y que provocan en sus familias un gasto que supone el 50% del gasto nacional de familias. Son familias que tienen estos menores en casa, ¿no? Pues uh-huh, supone el 50% del gasto nacional, que estamos hablando de aproximadamente unos 219.000 millones, ¿no? Es decir, que ya las cifras nos dan un perfil determinado de esta generación Zalfa, de este poder económico. Uh-huh. Luego tiene un poder decisivo, de decisión importantísimo, ¿no? Es decir, que el 92% de los padres y de las madres pues nos dicen que han descubierto muchas marcas, servicios y productos a través de sus hijos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues esto ya es un elemento que esta generación lo que hace es una puerta a un nuevo territorio que los padres no controlaban, no sabían, ¿no? Uh-huh. Influencia notable sobre el consumo familiar, como os he dicho, el 50% del gasto familiar está influenciado por ellos, uh-huh, fundamentalmente en temas como juguetes, tecnología,
ropa y bueno, y el ocio, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Es decir, las familias de esta generación yo las suelo llamar las familias pregunta, ¿no? Porque todo lo que hacen es la relación que establecen con sus hijos, que es una relación horizontal, se constituye a través de una pregunta. ¿Quieres que hagamos esto? ¿Dónde quieres comer? ¿Te gusta esto que vamos a hacer hoy? ¿Qué te parece? Es decir, todo es y la interpelación es a través de la pregunta, ¿no? Uh-huh. Es decir, al final están moldeando el mercado del futuro de manera clara y rotunda, ¿no? Es decir, que al final tienes 3 consumidores. Tienes un consumidor de presente con este gasto económico que he comentado. Sí. Tienes un consumidor de influencia sobre las compras familiares y, por supuesto, tienes un consumidor de futuro, porque igualmente esta generación irá creciendo y esa convivencia con las marcas será también la que se deben cuando sean adultos, porque seguirán conviviendo con ellas dependiendo de las marcas siempre, ¿no? Si les acompañan, si no les acompañan. Ahora que me hablas de marcas, ¿dirías que esta generación es más crítica o más emocional a la hora de conectar con esas marcas? No, es una generación muy emocional. La generación Zalfa es una generación muy emocional. La crítica la tienen, es decir, que al final estamos hablando de que es una generación que tienen ciertas cosas que les gustan y que de alguna forma solicitan también que las marcas... Es decir, al final cuando tienes tantas pantallas frente a ti, cuando te llegan tantos inputs de comunicación de todo tipo y tienes una serie de preferencias o tienes una serie de valores centrados, pues igualmente la preocupación por el medio ambiente en esta generación es clarísima, ¿no? Es todo lo que tenga que ver con ello, ¿no? Les preocupa también el tema de los problemas mundiales, la conciencia global, que se llama, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final viven en un mundo globalizado, están expuestos desde temprana edad a una variedad de cuestiones sociales como el cambio climático, la justicia social y la diversidad, ¿no? Y esta exposición, pues al final fomenta en ellos una sensibilidad hacia estos problemas, ¿no? Uh-huh. Es verdad que también les puede provocar ansiedad debido a la magnitud de estos desafíos, ¿eh? Eso también es cierto, ¿no? Uh-huh. Pero esas preocupaciones que tienen al final les hace simpatizar con marcas que de alguna forma empatizan con sus deseos, sus aspiraciones y sus valores, ¿no? Miguel, ¿qué errores dirías que suelen cometer, ya hablando de las marcas, cuando intentan llegar a este público Zalfa? Pues mira, uno de ellos es ¿cómo decirlo? Bueno, primero, el intentar hablar un lenguaje que no les corresponde. Uh-huh. Eso, al final, estos chavales lo captan perfectamente. Si estás hablando en un lenguaje impostado, automáticamente me estás diciendo que no eres auténtico. Y esto es un elemento clave en la relación con las marcas. Uh-huh. Es decir, la autenticidad. Que lo que busca el chaval es que efectivamente entre lo que me das y lo que me dices tiene que haber coherencia, ¿no? Entre mensajes y acciones. Otra cosa que no les gusta o que las marcas corren el riesgo de utilizarlo y que sea una mala decisión es el jugar a ser lo que no soy. Ser lo que no soy. Es decir, me preocupa mucho por el medio ambiente y soy no sé qué y soy no sé cuántos, pero después en mis productos o en mis campañas no lo demuestro. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues ese falsear lo que no soy, pues eso también lo captan, ¿no? Uh-huh. El tema de la transparencia, es decir, que les gusta que las marcas sean transparentes, cuando las marcas no lo son, pues no les gusta tampoco. Y luego no les gusta nada las marcas que no tienen conexión emocional con ellos. Es decir, que ni entienden su mundo, ni hacen nada por entenderles, ni les ofrecen nada que tenga que ver con ellos, ¿no? Uh-huh. Y estos son errores que cometen las marcas,
Bueno, hay otros más, como por ejemplo, pensar que teniendo un hijo Zalfa, esto es muy propio de gente de marketing, ¿no? Pensar que porque tengo un hijo Zalfa, si la propuesta se la presento a él y él me da el ok, ya tengo una propuesta ganadora, ¿no? Uh-huh. Es decir, tomar un árbol como si fuera el bosque, ¿no? Uh-huh. Es otro error, ¿no?, que cometen las marcas. Y hay otro error que es no escuchar a tus consumidores. Y cuando no escuchas a tus consumidores porque crees que todos son iguales, pues corres el riesgo de que efectivamente te respondan en contra de tus deseos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué papel juegan los creadores de contenido y los microinfluencers en esta conexión entre esta generación y una marca? Pues hombre, juegan un papel importantísimo. Los influencers en la relación que tienen con estos chavales, ¿no? Precisamente porque estos chavales están conectados constantemente a las redes y hacen un seguimiento de estos influencers, ¿no? Y podríamos preguntar a cualquier chaval de estas edades y seguro que siguen a más de uno, uh-huh, a más de un influencer, ¿no? Entonces, claro, al final es la opinión proyectada, ¿no? Es uh-huh, decir, busco a aquellos influencers con los que me puedo identificar, aquellos influencers que hablen lo que yo estoy pensando y no me atrevo a decir muchas veces, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un poco, es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, hay una relación directa con esos influencers, una relación muy notable, y eso tiene una parte positiva y otra parte negativa, que tiene mucho que ver también con el proceso formativo en el hogar, con el proceso formativo en la familia y con el proceso formativo en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Y es el tema de aquellos influencers que ayudan o colaboran, o aquellos influencers que lo único que hacen es contar cosas que no son ciertas, ¿no? Es decir, que están con el bulo. Entonces, cuando no tenemos a esta generación, cuando no tienes chavales con una formación determinada o adecuada, pues quizás no sepan valorar lo que es correcto de lo que no. Entonces, bueno, la relación es directa para lo bueno y para lo malo. Uh-huh. Porque, a ver, hay una cosa que es evidente, y es que esta es una generación que tiene que en su relación con el consumo y la comunicación, la narrativa transmedia, uh-huh, es importantísima. Es decir, siguen historias que fluyen entre plataformas y formatos. Uh-huh. Y que además las compras que hacen o el deseo de producto está justamente en función de esa interacción social, uh-huh, de esa interacción con las redes sociales. Si yo tengo un influencer que además, un influencer deportivo, ¿no? Uh-huh. Que me encanta cómo lo dice, me identifico con él en su opinión sobre un equipo de fútbol o somos del mismo equipo y demás, y me recomienda unas zapatillas determinadas, un pantalón determinado, una camiseta determinada, pues es bastante probable que lo compre. Uh-huh. Uh-huh. Miguel, ¿puede una marca que lleva décadas haciendo las cosas igual reinventarse para conectar con esta nueva generación? Sí, puede reinventarse, claro que puede reinventarse, pero dependiendo de dónde venga. Es decir, si yo soy una marca infantil con un nombre que se llame, por ejemplo, Garbancito, pues por mucho que se reinvente, con ese nombre no vas a llegar a esta generación. Uh-huh. Eso seguro, ¿no? Entonces, reinventarse es ser consciente de lo que soy y consciente de dónde quiero llegar. Y, por tanto, a lo mejor reinventarse es reinventarse completamente. Uh-huh. Uh-huh. Reinventarse completamente. Uh-huh. Pero sí, efectivamente, las marcas tienen esas posibilidades, ¿no? ¿Cuántas marcas conocemos que han creado otra marca focalizada sobre este público? Sí. Una marca de adultos, ¿no? Pero se han creado otra enfocada sobre este público, ¿no? Uh-huh. Que las posibilidades existen. Y si tú escuchas al mercado y escuchas a tus consumidores, uh-huh, pues igualmente vas a verlo. Hay una cosa que es evidente, y es que
si tú preguntas a un joven de 30 años sobre productos que tienen en el hogar o cosas que desayuna, pues seguramente de los 10 productos que te ha dicho, al menos 3 los ha conocido siendo niño y son productos con los que ha crecido. Con los que ha crecido y vive con ellos, ¿no? Entonces, claro, las marcas, al final te relacionas con ellos desde que eres pequeño. El primer lugar de relación con las marcas es el hogar. El primer influencer de las marcas son tus padres. Cuando son los que hablan en el hogar del producto directamente. Pues esto es muy bueno, esto está fenomenal. Entonces, al final los chavales crecen. Es verdad que cuando tienes 12 años, pues buscas lo diferente con tus padres. Yo no soy como mis padres con 12 años, porque al final ahí lo importante son los iguales, ¿no? Sí. Pero cuando tienes 30, al final dices, joder, qué razón tienen mis padres. ¿Cómo crees que evolucionará el comportamiento de esta generación Zalfa en los próximos años? Pues mira, va a evolucionar hacia una hiperpersonalización, es decir, que al final van a esperar mensajes adaptados a sus preferencias individuales. Va a evolucionar hacia las compras sociales, como ya te he comentado anteriormente, y prefieren, frente a la propiedad, prefieren el acceso, es decir, prefieren servicios por suscripción sobre la posesión. En cuanto a la influencia, pues la influencia van a seguir teniendo estas generaciones y las que vengan detrás, ¿no? Porque al final somos una sociedad, las familias tienen pocos niños y los niños se convierten en un elemento definitorio, ¿no? Es decir, que al final, si tengo un hijo, no es cuando tenía 10, ¿no? O cuando tenía 6, o cuando tenía 4, si tengo un hijo, pues lo que quiera mi hijo, ¿no? De hecho, hay un concepto que nosotros aplicamos a los niños en el supermercado. Sí. Cuando vas con el niño al hiper a comprar y metes en el carrito, ¿no? Y entonces el niño va extendiendo la mano y el dedo diciendo qué producto quiere, ¿no? Este es el niño Colón, porque va descubriendo ese producto que desea que su padre meta al carrito, ¿no? De cada 10 cosas que compra el padre, 6 están pensadas en el niño, ¿no? O sea, entonces, bueno, en el consumo son estas cosas que te he dicho y, por supuesto, todo lo anterior, ¿no? Es decir, que al final, pues todo el tema de la experiencia digital, que busquen productos y servicios que ofrezcan interactividad, personalización, la conveniencia a través de plataformas digitales, una tecnología innovadora, es decir, que ir un poquito más allá de lo que hay ahora mismo, por ejemplo, en juguetes. En juguetes, pues van a preferir juguetes tecnológicos como robots, dispositivos de realidad aumentada, juegos de construcción basados en tecnología. Y bueno, pues esto es el futuro de esta generación, ¿no? Igualmente económicamente, pues van a estar, esta generación, la Zalfa, seguirá creciendo y por tanto su poder adquisitivo irá creciendo porque igualmente entrará al mundo laboral, que será, pues estamos en el 2025, pues en el 2030, ¿no? Ahí tendrán sus primeros ingresos propios, ¿no? Y tendrán un consumo independiente en plataformas digitales, con mayor autonomía en las decisiones de compra, ¿no? Luego, cuando estén en el mercado laboral, pues tendrán nuevas formas de empleo digital, ¿no? Es decir, que ahora es cuando esa pregunta que hacíamos a nuestros hijos de ¿qué quieres ser de mayor? O que nos hacían nuestros padres a nosotros, ¿no? Sí. ¿Qué quieres ser de mayor? Y entonces decías bombero, médico, maestro. Bueno, se sigue diciendo, pero ahora también se dicen otras profesiones que no existen. O que empiezan a existir ahora, pero que efectivamente muchas están todavía por inventarse, ¿no? Porque el mercado laboral también se está transformando, ¿no?
y se están transformando hacia mercados o hacia modelos digitales y sostenibles. Miguel, ya para ir finalizando, ¿qué 3 consejos le darías a una empresa que quiera empezar a trabajar con este target? Bueno, el primer consejo es primero que conozca a su público, es decir, a ese target, que le conozca, y conocerles significa preguntarles. McNeil, que es un profesor norteamericano, padre del marketing dirigido a las generaciones más pequeñas, decía que solo hay 2 maneras de obtener un nuevo cliente, ¿no? O los trabajas o comunicas con ellos y te relacionas con ellos desde que son pequeños, o se los robas a la competencia. Y esto es mucho más duro. Y si tú quieres que un chaval conozca tu producto, lo que tienes que hacer es preguntarle por qué te dirá cómo hacerlo. Y esta es un poco la clave. Primero, conocer al público objetivo. Segundo, establecer estrategias contando con los canales donde están presentes. Es decir, que hay estrategias que ya no nos valen. No nos vale el poner un anuncio sin más dirigido a esta generación en la prensa ni en las revistas. No nos vale en Internet poner un montón de anuncios en Facebook o en otras redes, pues pueden ser muy mayores. Ten en cuenta que esta generación solo se mueve fundamentalmente en 2 redes, que son TikTok e Instagram. Y por supuesto, la tercera recomendación es, a lo mejor queda fatal, ¿no? Pero que cuenten con agencias que efectivamente les ayuden a entender este público y les ayuden a elaborar estrategias que impacten y que empaten con este público, elaborando aquello que van a entender esta generación y que les va a ayudar a que el producto se posicione de la mejor manera, ¿no? Pues precisamente para eso, para que contacten con vuestra agencia, para aquellas personas que nos están escuchando, que quieran más información sobre vosotros o saber todo lo que hacéis, recuérdanos vuestra página web para que os encuentren rápidamente. www.agenciatmkf.com. Pues Miguel, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa y ayudarnos a entender un poquito más a esta nueva generación Zalfa que ya tenemos aquí, vaya, que tenemos que empezar ya a contactar y conectar con ellos sobre todo. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias a vosotros. Un saludo. Adiós. Adiós. Emprender nunca ha sido tan fácil, pero hacerlo en un entorno donde la incertidumbre es la norma y la competencia es global, eleva el reto a otro nivel. Las cifras lo confirman. La mayoría de los proyectos no superan los primeros años de vida. ¿El motivo? No siempre es la falta de financiación. Muchas veces el problema está en cómo se empieza. Ideas que no se validan, productos que se construyen sin escuchar al mercado, estructuras que no están preparadas para escalar ni para adaptarse. Y de todo esto hablaremos hoy con Marc Uller y Francesc Salas, socios y fundadores de la consultora Enlace. Marc, bienvenido. Muchas gracias. Francesc, bienvenido. Hola, buenos días. Para empezar, explicarnos un poco cómo surge la idea de crear Enlace y qué os motivó a emprender en este ámbito. Perdón. Bueno, pues nosotros, los socios fundadores de Enlace, somos todos socios vinculados al 100% en el sector inmobiliario. Cada uno tenemos nuestra empresa, algunos tocan más temas de administradores de fincas, hay promotores, hay consultores, hay un poco de todo. Y todos nosotros, después de muchos años de estar trabajando en el sector,
detectamos un par de cosas. La primera es una necesidad de cambio y de modernización del sector, que no es que sea tan prehistórico como la gente lo pinta, pero sí que queda mucho por hacer, sobre todo a nivel digital. Y la otra cosa que detectamos es que frecuentemente nos venían a presentar estos jóvenes emprendedores de los que hablaremos, nos venían a presentar soluciones tecnológicas que creían que aplicaban a nuestro sector, pero que no las habían testeado anteriormente o que no habían hecho las consultas previas necesarias para entender si esa solución que se habían inventado pues era una solución que nosotros demandásemos. A raíz de eso decidimos fundar Enlace. Nace como una consultora para primero aprovechar esos jóvenes emprendedores con ganas de revolucionar el sector, pero enfocándolos un poco más hacia las necesidades reales que tenemos. Y bueno, y así llevamos 2 años ya. ¿Qué tipo de servicios ofrecéis y cuál es el perfil que se os acerca a vosotros? Bueno, sobre todo el servicio principal que ofrecemos es el de escuchar, sobre todo. Escuchar, intentarlos entender y sobre todo luego que nos entiendan ellos a nosotros, que eso es lo más necesario. Sobre todo es un nivel de consultoría, hay muchos jóvenes que tienen muchas ideas, algunas a veces sin mucho sentido, porque no han profundizado en lo que es el sector inmobiliario, no lo han vivido, saben que es un sector donde tienen que pasar cosas, pero aún no entienden muy bien por dónde van los tiros. Entonces, lo primero que hacemos es bajarlos a la realidad. Y una vez están situados y entienden lo que es una inmobiliaria, lo que es una administración de fincas, lo que es un promotor, pues intentamos dirigir un poco mejor su idea, que la tienen, pero para que sea más adaptable o más usable al sector inmobiliario. Una vez la idea funciona y creemos que es una idea buena, pues luego vienen todos los servicios extra, como pueden ser pues conseguir clientes, conseguir financiación y a partir de ahí ir creciendo y que sea una solución que se pueda consolidar en el mercado. Uh-huh. En general, contamos, solo un 15% de las startups españolas logra consolidarse en los primeros 3 años de vida. Esto es un dato general, ¿no? Desde vuestra experiencia, ¿por qué diríais que es tan alta esa tasa de fracaso? Yo mismo, sí. Bueno, yo creo que el exceso de regulación, la falta de financiación, la falta de experiencia previa, ¿no? El hecho de no poder contar con los partners adecuados para poder implementarse en el mercado rápidamente. Y esto pasa un poco por lo que explicaba Marc. Si no conoces exactamente al mercado al que te diriges, difícilmente vas a poder implementar una solución que sea validada. Bueno, no sé. Básicamente, nosotros creemos que tener un partner adecuado, sobre todo en las fases más iniciales, es fundamental para poder tener éxito. Todos somos emprendedores en algún momento, ¿no? En nuestra época éramos autónomos y ahora se les llama emprendedores, pero al final los dolores son los mismos o han sido siempre los mismos. Desde Enlace, ¿cómo acompañáis a los equipos fundadores, ¿no? Cuando quieren hacer esos ajustes estratégicos para poder adaptarse a vuestro sector? Bueno, a nosotros lo que nos gusta más es coger a esos emprendedores en fases muy tempranas, cuando aún no tienen muy desarrollado el producto, porque son más adaptables, te escuchan más, aún estás a tiempo de hacer algún cambio. Cuando vienen otro tipo de empresas un poco más ya consolidadas, nos cuesta un poco más que pivoten o que hagan cambios, aunque los crean necesarios, pero ya es más difícil cambiar el rumbo de un barco que lleva mucho tiempo en la misma dirección y es un poco más difícil hacérselo cambiar. Pero lo que nos gusta más es eso, coger en fase temprana y a partir de ahí todo es más fácil. Otro de los motivos por los cuales solo un 15% sobreviven es también porque la mayoría de veces nos encontramos con soluciones muy repetitivas, o sea, sobre todo en el sector inmobiliario, parece ser que haya una obsesión para fabricar CRMs para el sector. Y todos son CRMs, y 15.000 millones de CRMs en el mercado. Claro, oye, algunos tienen que sobrevivir, pero es que la mayoría tiene que morir. Eso es ley de vida. Cuando cada vez nos encontramos que es más difícil detectar soluciones innovadoras. Todos son repeticiones más de lo mismo. Y la verdad es que cambiar un CRM para un administrador de fincas es una decisión muy importante que no tomará a la ligera, que se tomará mucho tiempo antes de decidir y que escogerá el mejor. Los otros demás se quedarán por el camino.
¿Cómo están integrando las inmobiliarias, lo voy a decir así, entre comillas, tradicionales, toda esta tecnología? ¿Cómo la están integrando? ¿Le doy yo la respuesta? Sí, claro. ¿Cómo la están intentando integrar? Muchas veces los emprendedores van a verlos a puerta fría y claro, el resultado es bastantes veces desastroso. Otra vez lo mismo que dice Mar, claro, es que te vienen a presentar lo mismo, porque al final ellos van copiando lo que hace el compañero, que no quiere decir la solución que realmente se necesite. Entonces, desde Enlace lo que hacemos un poco es afinar todo esto y poder hacer ese funnel de conversión mucho más rápido, porque sabemos qué necesidades tenemos. Entonces, ya puedes dirigir exactamente el problema que tienes a la solución. Uh-huh. Surgen proyectos parecidos a Enlace cada vez más y a través de tejido asociativo, que el sector inmobiliario históricamente es un sector que está muy vinculado al tejido asociativo, pues es mucho más fácil de penetrar en las empresas más granularmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, un buen canal es a través del tejido asociativo. Tú le presentas a una asociación un proyecto y desde allí se puede adoptar a una masa crítica de usuarios de forma mucho más eficiente que uno a uno. Pero claro, para poder hacer esa presentación tiene que ser un producto validado previamente. Uh-huh. A puerta fría cuesta mucho. Es como todo, funcionamos mucho con referidos. Si esta solución ya la están usando 3, 4 players importantes del sector, cuando me vengan a presentar a mí la solución, la voy a escuchar de otra manera. Si lo que pasa es que recibo un mail o una llamada a puerta fría, ya me lo miro de otra manera. De hecho, cada vez dedicamos menos tiempo a escuchar propuestas que no nos vienen recomendadas. Uh-huh. Y eso también es labor de Enlace, de hacer este tipo de recomendaciones para que el sector inmobiliario, cuando los emprendedores vayan a verlos, pues como mínimo hayas abierto un poco la puerta o hayas hecho una mínima presentación inicial que seguro que te funcionará mucho mejor. ¿Qué necesidades tecnológicas tiene el sector? Pues de todo. Todo lo que sea automatización de procesos, optimización, ahorros. La inteligencia artificial impacta enormemente, ¿no? Ahora estamos viendo ya cada vez más chatbots. Estás sustituyendo o complementando personal por bots. Estás automatizando procesos de venta, de contratación, de todo tipo. Lo que decía Marc, lo de los CRMs, al final el señor Bill Gates, ¿no?, que era de todo menos tonto, pues inventó una suite de programas. Tú accedías con el mismo protocolo a una serie de programas y lo tenías todo allí. Entonces, claro, qué útil es, bajo el mismo estándar, pues tener acceso a muchas diferentes usabilidades y aplicaciones, ¿no? Yo creo que eso es lo que necesita el sector, ¿no? Que no lo saques de su protocolo, de su estándar, que no le compliques la vida, que le des una solución real. Entonces, claro, cuando Mar dices que nos vienen con CRMs, que es cierto, es que cada uno viene con un CRM, pero es que porque no entienden o no quieren entender que implementar un CRM en una compañía es un dolor de cabeza importante. Parece como mucho más lógico que tú como emprendedor tengas una idea que se pueda implementar dentro de ese CRM. Sí, vía API, vía integración, vía lo que sea. Pero claro, yo necesito tener esa automatización de procesos sin que me complique más la existencia. Piensa que somos un sector muy castigado en los últimos años. Llevamos 10 años duros por el tema regulatorio. Entonces solo falta ahora que además la tecnología que ha venido para quedarse y que es necesario que nos subamos a ese carro nos suponga un dolor de cabeza. ¿Cuál dirías que son las tecnologías que actualmente están destacando más en el sector inmobiliario? ¿Yo? Sí. Bueno, yo te diría que últimamente ahora es trending, ¿no? Pues todo el tema de inteligencia artificial, ¿no? Todo lo que sean procesos repetitivos, automatizaciones, la digitalización en general. Vamos a ver, hace 3 años tuvo un gran impacto todo el tema de blockchain, luego bajó el soufflé y yo creo que ya podemos anticipar sin lugar a dudas que en los próximos años va a tener un impacto fuertísimo. Todo lo que es trazabilidad, todo lo que es descentralización, estamos seguros de que va a tener un impacto fuertísimo en los procesos, porque implica una mucha mejor experiencia, una automatización de todo. Te puedes olvidar del proceso sabiendo que efectivamente se va a acabar ejecutando, puedes oponerlo frente a terceros. Y yo creo que si combinamos inteligencia artificial y blockchain, pues tendremos cosas especialmente interesantes. Bajo vuestro punto de vista, ¿qué es importante o qué tomáis en cuenta cuando llega un emprendedor a vosotros, os presento la idea? ¿Cuáles son los puntos que tomáis en cuenta para decir vamos a ir adelante con esta idea? Bueno, básicamente hay 3 puntos. El primero es el perfil de emprendedor.
a ver si es una persona con ganas de involucrar al sector inmobiliario en sus ideas, porque hay otras soluciones tecnológicas que lo que intentan es dejar de lado o disminuir el valor que le da el inmobiliario al sector. Ahí nosotros no entramos. Nosotros solo entramos en soluciones que involucran al sector y que le dan el valor que requiere. O sea, el emprendedor es importante, evidentemente la solución, pero la solución al final, si el emprendedor es listo, sabrá adaptar la solución a las necesidades del sector. O sea, que la solución está muy bien, pero nos interesa más que el emprendedor escuche. Que esa es la tercera cosa que valoramos, que el emprendedor nos escuche. Evidentemente esto no es una dictadura de tienes que hacer las cosas como yo las digo y si no me haces caso no me interesa. Pero bueno, que nos escuchen nos gusta. Más que nada porque creemos que pone en valor los 25, 30 o 40 años que llevamos trabajando en el sector y eso hace sumar al proyecto. ¿Cómo en este momento, si hiciéramos una fotografía del sector en general, ¿cómo diríais que se encuentra en cuanto a transformación digital se refiere? En una fase inicial y de intentar situarse y de intentar primero entender lo que somos y lo que tenemos, porque la mayoría de inmobiliarios, y me vuelvo a centrar en administradores de fincas, aún no entienden el valor que tienen en sus carteras de administración. Cuando tú entiendas que todos tus clientes que tienes en una administración de fincas son clientes que puedes potenciar mucho mejor de lo que estás haciendo, ahí se te abre un mundo. Y se te abre un mundo en el que necesitas soluciones y las vas a buscar. Eso ya está pasando. Ya los inmobiliarios ya nos hemos dado cuenta de que no solo servimos, como mal dicen, para abrir puertas y cerrar negocios, sino que podemos dar mucho más a nuestros clientes. La limitación a nivel horaria y de personal pues hace eso, nos limita mucho los servicios que podemos ofrecer. Se tienen que sustituir por, como ha dicho Francesc, inteligencia artificial y otros procesos que nos pueden ayudar a tratar mejor a nuestros clientes. Entonces, esa fase inicial parece ser que ya ha pasado, ya nos hemos dado cuenta de lo que tenemos entre manos y ahora estamos intentando un poco entender cómo podemos ayudar a que todo eso pase, qué soluciones son las mejores para, sin perder esa filosofía de trato personal que deberíamos tener todas las inmobiliarias, cómo podemos acompañarnos mejor de tecnología para dar un mejor servicio, un servicio más rápido, más eficaz o darle cosas a nuestros clientes que hoy no le estamos dando. ¿Por qué la tecnología ha llegado a todos los sectores? En todos los sectores está impactando la inteligencia artificial, como estáis diciendo, de manera muy rápida además. Pero ¿por qué el inmobiliario le ha costado tanto adaptarse a esta tecnología cuando otros sectores han ido mucho más rápido? Porque más del 90% del sector son microempresas, son empresas muy pequeñitas, muy pequeñitas. Entonces, si tú tienes en cuenta la hiperregulación, y utilizo la palabra hiperregulación que tenemos en el sector, y hablo del sector analógico, el sector como tal, no hablo de tecnología, lo complicado que es todo, y además me tengo que preocupar de que no llego a fin de mes y ahora me tengo que preocupar de tecnología, no sé qué, no, es que no me da la vida. Entonces, lo que Marc decía hace un minuto dice, claro, los administradores de fincas, claro, se refiere a empresas medianas o grandes, pero es que la tecnología se adopta poco a poco por el tamaño de empresas. O sea, necesitamos que todo el mundo entienda que es importantísimo que apliques tecnología en tus procesos, porque si no te vas a quedar fuera de la ecuación. Pero para ello también le solicitaríamos a quien le tengamos que solicitar que levante un poco el pie del cuello, ¿no? Y que nos quiten todas estas hiperregulaciones y que nos dejen respirar, porque es que al pequeño le cuesta mucho tirar para adelante. Entonces, claro, tiene que poder hacerlo todo, pero es que las horas del día le dan para lo que le dan. Entonces, tú le vas a un administrador mediano o grande a explicar una tecnología o a una conferencia y te lo puede entender porque tiene tiempo y porque tiene capacidad de absorber. Pero a una microempresa no le puedes estar explicando esto cuando lo que está en juego es la propia supervivencia de la compañía. Y la gran mayoría del sector inmobiliario en España son microempresas. Es un sector muy, 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 muy atomizado. Sobre todo en la parte de compraventa, no tanto en administración de fincas, pero fuera de Barcelona y Madrid, el resto de España son microempresas. Viendo la evolución que ha tenido hasta ahora el sector en cuanto a aplicación de tecnología se refiere, ¿cómo veis estos próximos años? Porque creo que, no sé, la hiperregulación no creo que levanten el pie del acelerador. Ojalá, veremos. Pues, no lo sé, pero... Pues mira, te digo una cosa, depende de nosotros.
Al final, en la vida, muchas cosas dependen de uno mismo. Entonces, depende de la voluntad que tengamos nosotros como sector y como colectivo de agruparnos, de tener una sola voz y de ejercer la presión necesaria sobre quien tengamos que ejercerla. De la mejor manera posible, ¿eh? Pero es evidente que el regulador ya lo hace. Entonces, nos falta quizá una voz más única, una voz más unida, un discurso y sobre todo poder explicarle al ciudadano de a pie qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, ponernos en valor. Y no lo hacemos. Y si no nos ponemos en valor, pues al final el discurso que se oye es otro y mayoritario. Entonces ese relato lo hemos perdido. En la medida que seamos capaces de darle la vuelta al calcetín y de recuperar el relato y de explicar las cosas como son y la realidad cuál es la que es, pues nos irá mejor. Pero para muestra un botón, la ley de la vivienda, solo hay que ver los resultados. Es que no estoy inventando la sopa de ajo. Los resultados son nefastos. Entonces, bueno, vamos de huida en adelante hacia huida en adelante en vez de afrontar el problema y decir, oiga, las leyes que llevamos 10 años haciendo no son buenas, por decirlo muy suave. Pues cambiémoslas y nos irá mejor, pero depende de nosotros y depende de que volvamos a dirigir ese relato a quien tenemos que dirigirlo. Si no se consigue dar esa vuelta al calcetín, ¿se van a quedar muchas empresas en el camino tecnológico? Bueno, ya se han quedado y más que se quedarán, claro. Como decía Francesc, todos estos pequeños que les cuesta abrir la persiana cada mañana, pues como no mejoren las cosas, pues muy probablemente se van a quedar por el camino. La ventaja, bueno, hoy tenemos una alternativa que es ayudarnos de tecnología. O sea, si la regulación hay millones de cosas que hoy no me deja hacer, tendré que inventarme otras que me dejen hacer y que pueda hacer. Y que igual no tengo que hacer yo. Igual me lo tiene que hacer un bot o me lo tiene que hacer la inteligencia artificial porque, como decía Francesc, yo no doy a más. Pero bueno, si en lugar de fichar a 3 personas para que me hagan esas tareas comerciales, puedo fichar un bot que además no te pilla nunca la baja, no te pide un aumento de sueldo, trabaja 24 horas al día y que relativamente el coste es muy asumible para cualquier agencia, pues tendré que buscar esta alternativa por aquí. Al final, si la regulación no nos deja hacer cosas, nos tendremos que inventar otras para hacer, porque las empresas tienen que sobrevivir. Evidentemente. Y al final, es que lo que está explicando Mar lo está explicando muy bien. O sea, sí, cuanto más te pongan el pie en el cuello, pues más innovador tienes que ser en los procesos. Y es que nadie quiere tener que echar a gente a la calle, es que nadie quiere ni lo desea. Pero es que al final, si yo no tengo cierta libertad para contratar y descontratar, cuando la percepción de contratar es un riesgo y un problema, a lo mejor me he de plantear las cosas, ¿no? Entonces hemos de regular bastante pues muchas cosas. Al final, en términos generales, y también impacta mucho en la tecnología, la hiperregulación lo que hace es que la innovación huya. Claro. Porque no tengo un banco de pruebas, no es que no puedo hacer nada. No, es que aquí hay la norma no sé qué, la norma no sé cuál. Oiga, déjeme en paz, déjeme inventarme algo, si es que no puedo hacer nada. Todo está regulado, todo está tal. La gente se va. ¿Por qué se van los jóvenes? Y empezamos a buscar problemas donde no están. Los jóvenes se van porque los exprimimos a hiperregulación y no ven futuro. Y lo hemos de revertir. O sea, no hay alternativa. Os llegan muchas propuestas a Enlace enfocadas específicamente al inmobiliario, ¿o tenéis siempre que...? No, todas. Bueno, como Enlace también está 100% especializada en inmobiliario, las que nos llegan es 100% inmobiliario. De hecho, ahora no sé si me lo voy a inventar, pero creo que lo he leído en alguna parte, que de cada 2 startups que nacen en España, una es PropTech, o sea, una se destina al sector inmobiliario. ¿Por qué? Los emprendedores no son tontos, saben o intuyen que el sector inmobiliario es un sector donde se mueve dinero y saben o intuyen que el sector inmobiliario es un sector donde aún queda mucho por hacer. Entonces, todas las que nos llegan a Enlace son inmobiliarias al 100%. Bueno, alguna también vinculada al tema de fintech, de finanzas y tal, pero al final todas acaban en el mismo sitio. ¿Cuáles dirías que son, aparte de la hiperregulación, lo hemos comentado aquí, de las dificultades de las micro en poder incorporar tecnología, ¿cuáles dirías que son los pasos a seguir para que el sector, desde lo que vosotros podáis hacer, para que el sector pueda ir avanzando, aunque sea poco a poco, hacia esa tecnología? Para adoptar la tecnología,
Bueno, la regulación, el relato, la facilidad, fomentar el emprendimiento, tener vasos comunicantes entre administración pública, empresa privada y emprendedores, buscar y crear y generar esos sitios donde pueda haber sinergias entre ambas, ¿no? Entre todas ellas, y todo ello tiene que venir de la mano de financiación. Y la financiación viene, pues por lógica de mercado. Cuando tienes lo anterior, pues las entidades financieras dicen, ostras, aquí tengo una oportunidad de negocio, voy a financiarlas. Pero mientras no se da todo lo otro, mientras tú generas un entorno agresivo para todo lo anterior, pues difícilmente vas a tener financiación, porque es que es riesgoso y el dinero huye de cualquier riesgo, ¿no? Sí. Pues al final yo creo que la propia lógica nos da la solución. ¿Hay todavía mucho desconocimiento tecnológico en el sector? Hombre, claro. En el sector y en todos lados, ¿no? Sí. Nosotros mismos, cada día nos viene un señor o una señora con una idea nueva, decimos, ostras, cada día. Pero eso también es bonito, ¿no? Al final la innovación va muy por delante de nosotros. Aún hoy no somos capaces de entender lo que podemos llegar a ser, eso está claro. Claro. Y cada día nos sorprenden con algo nuevo, algo divertido y algo que nos hace explotar la cabeza. Y justamente lo que decía Francesc, esto es lo divertido de estar en Enlace, de que aprendes mucho y de hecho, bueno, es un reto. Es un reto. Y la mayoría de propuestas que estamos trabajando de forma de consultora en Enlace son propuestas que en nuestros propios despachos estamos usando, testeando, porque ¿cómo las vamos a vender a terceros si no creemos en ellas? Y así lo hacemos. ¿Qué propuestas o qué tecnologías diríais? Me hablabais del CRM, me hablabais de otras tecnologías, pero ¿cuáles dirías que os han sorprendido más en los últimos tiempos, que os hayan llegado y habéis dicho? A ver, al final, ¿sabes qué pasa? Que somos muy selectivos y todas las que hemos seleccionado nos han sorprendido bastante. También somos selectivos por nuestra capacidad horaria. O sea, nosotros, cada uno tiene su empresa con sus 1.000 millones de líos y esto de Enlace, no te diré que es un hobby, porque no lo es un trabajo, pero lo hacemos para intentar evadirnos un poco del día a día. Y seleccionamos solo cosas que nos gusten, que nos entendamos con el emprendedor, que podamos cualquier día ir a hacer una cerveza con ellos y pasarlo bien. Entonces, todo lo que hemos escogido es porque nos ha gustado y nos ha sorprendido. Tenemos cosas súper divertidas. Desde la automatización de procesos, desde todo. La automatización de un contrato de alquiler, una compra-venta, toda la cadena que puedes atrapar de valor monetizándola toda sin que el inmobiliario pierda el control. Te diría, desde poder hacer un due diligence totalmente automatizado para que tú estés comprando o vendiendo una propiedad sabiendo toda la casuística que pueda tener, que en un momento dado puedes hacerte un informe urbanístico de cualquier propiedad en 0, Claro. En lo que decíamos antes, ¿no? Todo el tema de tokenización, Claro. replicar mercados regulados con tokenización, que eso implica directamente en la financiación, que puedas tener financiación alternativa a nivel mundial con tu ISIN, es decir, con un ticket que te permite que cualquier banca privada del mundo te pueda tal. Que a veces tampoco tienes que ir a buscarte la vida en cosas súper complicadas que ni tú mismo entiendes. Hay cosas muy simples, pero que funcionan. Ahora se ha puesto de moda que antes de comprar un coche de segunda mano, contrates a una empresa que te hará una auditoría del coche y te dirá si el coche está bien o el coche está mal. Y al final te vas a dejar 15.000 euros en un coche, pero quieres asegurarte, hostia. ¿Por qué no se hace esto con las viviendas? Pues oye, pues ya hay una empresa, se llama Revisión Pro, que es una de nuestras, las que forman parte del Enlace, que tú puedes contratar una empresa externa antes de comprar un piso, ya sea segunda mano, obra nueva, que va a ir un experto a la vivienda y va a revisar 160 puntos de esa vivienda y te va a decir cómo está. Antes de que tú la compres, puedes tomar una mejor decisión. Y bueno, o sea, esto no es tema blockchain, inteligencia artificial, vamos aquí a hacer una no sé, esto es lo más fácil del mundo. Pero no existía y a día de hoy lo puedes hacer ya. Tengo nada de tiempo, ya hemos llegado al tiempo. ¿Creéis que en un futuro el inmobiliario sea 100% digital? 100% no. Esperemos que no, al menos. No debería. Pero que todas las operaciones... Es difícil, porque al final el componente humano siempre está ahí, ¿no? Alguien tiene que abrir la puerta. Para acabar muy rápidamente, recordarnos vuestro contacto para aquellas personas que quieran saber un poco más o quieran contactar con vosotros, aquellos emprendedores que nos oyen y igual
Bueno, estén interesados. En la web encontrarán toda la información. Somosenlace.com, ahí verán lo que hacemos, quiénes somos y ahí pueden contactar con nosotros. Pues Marc, Francesc, muchísimas gracias por pasaros por aquí y Gracias a vosotros. explicarnos un poco acerca de cómo está la tecnología en el sector inmobiliario. Gracias. Gracias a ti. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana a las 10 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.